Efectivamente, Abelardo del Espriella puede posesionarse donde se le dé la gana, como se le dé la gana, siempre y cuando tenga la autorización del Congreso, que muy seguramente se la va a dar. Gustavo Petro es presidente hasta que juramente el otro, para que no haya un vacío de poder, digamos, desde las 12 de la noche a las 3 de la tarde, que es la tradición republicana, pero si Abelardo del Espriella se posesiona a las 12 de la noche, pues listo, es presidente y se acabó el problema y hace lo que quiera. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Gustavo Petro antes de abandonar la Casa de Nariño? Cuando faltan apenas unos días para el cambio de gobierno, Colombia presencia una escena que pocos imaginaban. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro lanzó un mensaje que ha provocado una auténtica tormenta nacional. Sus palabras han sido interpretadas por muchos como un intento de impedir o condicionar la forma en que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, asumirá el poder. ¿Puede realmente hacerlo? ¿Tiene facultades para impedir la posesión? ¿O estamos viendo el último gran pulso político de un mandatario que se resiste a aceptar el desenlace de las urnas? Juristas, analistas y dirigentes políticos ya hablan de una peligrosa confrontación institucional. Mientras unos califican estas declaraciones como una simple pataleta de despedida, otros advierten que cualquier intento de alterar el proceso de transición podría poner a prueba la solidez de la democracia colombiana. Hoy analizaremos qué fue exactamente lo que dijo Gustavo Petro, qué establece la Constitución, por qué este episodio ha generado tanta preocupación y cuáles podrían ser las consecuencias políticas y jurídicas de este nuevo enfrentamiento. Quiero empezar con la noticia más importante de las últimas horas y es este extenso trino del presidente Gustavo Petro en el cual dice que él no aprueba la toma de posición de Abelardo del Espriella en un cantón o una guarnición militar. Dice que ordena por él que eso no se vaya a dar. Quiero empezar preguntándole a Alberto Bernal, ¿qué tal le parece esto que ha dicho el presidente en las últimas horas? Pues Luis Carlos, ¿sabe qué? Yo le digo ese trino, además yo no sé si fue ese o fue el que puso después con la pinta de Safari. Sí. Yo no ¿Es una pinta Safari, Alberto? Sí. ¿Ah? ¿Es una pinta Safari? No sabía. Pues eso es completamente, o sea, todo beige, yo pienso que se va de Safari el hombre, no, ya la vi. entendí muy Sí, bien sí, señor. cómo es la cuestión. Pues como Indiana bueno, Jones, ¿no? yo le digo, un poquito Indiana Jones el hombre, sí. Luis Carlos, yo creo que cada segundo Gustavo Petro pasa más a la irrelevancia, hombre. Yo realmente, yo veo los trinos que pone este señor, es como una persona que no ha podido asimilar lo que pasó. Sí. Está tratando, es como un tema, pero yo tema que es un tema ya como de depresión clínica. Algo le está pasando muy grave a ese señor porque realmente está ya al borde de disvariar. Entonces, pues desafortunadamente tiene que seguir siendo el presidente de Colombia hasta el 6 de agosto, como usted decía esta mañana muy claramente, hasta el 6 de agosto a las 11:59, no el 7 de agosto. El 7 de agosto ya el presidente no es Petro. Entonces, pues eso es un tema también que no sé cómo será la logística de si pueda o no evitar que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione como se quiera posesionar, punto. Esa es la prerrogativa de él. Si quiere posesionarse en Ciudad Bolívar, que lo haga. Si quiere posicionarse en Barranquilla, que no importa, puede hacerlo donde quiera. Hasta donde entiendo yo, lo único que tiene que hacer es participar en la apertura del Congreso después. Eso es lo que entiendo yo. Pero aparte de eso, me parecen patadas de ahogado y Petro no está bien. Afortunadamente se vaya. Sí, hay algo muy extraño. Esta mañana me llamaba Felipe Zuleta, panelista de Blue Radio, gran amigo, además un tipo que admiro profundamente por su inteligencia, por su independencia, por su originalidad, por su candor, por su autenticidad. Y me dice, Luisca, una aclaración, me dice, efectivamente, Abelardo de la Espriella puede posesionarse donde se le dé la gana, como se le dé la gana, siempre y cuando tenga la autorización del Congreso, que muy seguramente se la va a dar. Gustavo Petro es presidente hasta que juramente el otro, para que no haya un vacío de poder, digamos, desde las 12 de la noche a las 3 de la tarde, que es la tradición republicana, pero si Abelardo del Espriella se posesiona a las 12 de la noche, pues listo, es presidente y se acabó el problema y hace lo que quiera. En el fondo, es lo que estamos diciendo con Alberto, se puede posesionar como quiera, esta es una pataleta, un berrinche. No tiene mucho sentido, José. ¿Tiene sentido? ¿Cómo se lee lo que está haciendo el presidente? No, ya lo había zanjado oportunamente el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara. El Congreso, como dice Alberto, toma la decisión. Esto no es cuerda del presidente
Gustavo Petro, de ningún presidente, de hecho, esto no es un reinado, esto no es que le entregue la corona y el cetro de una reina a otra, o un rey a otro, eso no funciona así. Hay un mandato constitucional hasta la hora exacta y precisa del 7 de agosto, este señor deja de ser presidente, juramenta el siguiente y es nuevamente, tenemos un nuevo presidente. Yo me sumaría mucho a las palabras, perdóname Luisca, de lo que han dicho Maritza Aristizábal, la editora política de RCN, Sí, y también Mauricio Vargas en su columna del Tiempo. sí, No le paremos más bolas a Petro, sí, no más. sí. Yo también creo que eso tiene razón. Creo que la fuerza que toma es en la medida en la que se le pone atención y se le da eco a unas, que por supuesto el señor puede opinar, no estamos hablando de quien no puede hacerlo, hay libertad de opinión y la va a tener y de expresión, por supuesto, Sí, claro. pero no más. Él puede No más. opinar lo que quiera y se respeta lo que opina, no lo que dice, lo cual es por supuesto más consecuente. Juan Alberto, por qué está haciendo esto Gustavo Petro? ¿Es una demostración de lo que ha sido su gobierno? ¿Es su razón de ser, su leitmotiv? ¿Qué es esto? ¿En qué está él? Pero yo quiero arrancar por una cosa, Luis Carlos, y es que Alberto nos incumplió. Alberto había dicho en el programa el día de las elecciones, el 21 de junio, que no le iba a gastar un trino más a Gustavo Petro, que ya lo iba a dejar ir. Y no nos ha cumplido. Pero ¿por qué no nos Eso ha es lo cumplido? buena aclaración, tiene razón. Él no lo dijo así. Mañana es el último trino que le gasto a ese señor. Pero no nos ha cumplido por una cosa, porque de verdad es que es tan irracional, es tan salido de cualquier coherencia que hay que contestarle. Yo creo que las cosas que ha dicho en este fin de gobierno, bueno, a lo largo de su gobierno, pero en este fin de gobierno se ve esa desesperación, se ve esa salida de casillas que hay que decirle, señor, deje de atacar. Lo que ha atacado a los periodistas, lo que ha atacado a los empresarios, a todo el país vive atacándolo y después dice, me voy tranquilo y se pone ese disfraz que tenía ayer. Sí, es algo absurdo. Él tranquilo no está, él todos los días habla de desconocer los resultados, de que hubo fraude electoral, una cantidad de cosas que nos tiene a todos aturdidos. Yo creo que eso es lo que nos pasa. Nos tiene aturdidos, pero sí tenemos que hacer la tarea de no gastarle más tiempo. Decirle, señor, ahí está la puerta, estamos esperando que te vayas. Desafortunadamente, y voy a decir una cosa, y mucha gente se va a molestar conmigo, hay un antecedente a lo que está haciendo Gustavo Petro que no salió bien. Y fue cuando el presidente Duque dijo, yo no quiero que la espada de Bolívar salga de la Casa de Nariño el 7 de agosto. ¿Ustedes se acuerdan que el presidente Duque dijo eso? ¿Y qué hizo el presidente Petro apenas llegó? Dijo, pues yo soy el presidente, tráiganmela. Está jugando a eso, a decir, yo quiero ser el presidente y yo quiero mostrar poder y todos me hacen caso hasta el último día. Y ordena, todos los días ordena. Pero no se dio cuenta que durante 4 años no ordenó nada y lo único que hizo fue desordenar el país. Claro. Doctor Andrés Otero, con los buenos días. ¿Por qué está haciendo esto el presidente Gustavo Petro? ¿Qué objetivo tiene el presidente? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos y querida audiencia. Yo sí creo que el presidente Petro siempre ha tenido un plan para tratar de quedarse en el poder y yo creo que esto es parte de los escenarios que él contemplaba. Él contemplaba ganar con un fraude de casi 4 millones de votos, no le funcionó. Y yo creo que hoy el día juega a tratar de mover la raya. Él es como el niño chiquito, usted que tiene hijos chiquitos, Luis Carlos, que todos los días están tratando de mover la raya y a usted le toca y uno no sabe si los dejo, les compro el dulce sin que coman o qué. Petro es como ese niño chiquito tratando de mover la raya todos los días. Pero dicho eso, yo sí discrepo de que uno le tiene que poner la atención que merece y por eso creo que el presidente electo Abelardo de la Espriella tiene que actuar con todo el rigor jurídico y político y atender esto como una amenaza a la democracia. Él no puede tomar esto como a loquito al que ya no le ponemos atención porque es que el 7 de agosto se va, porque yo sí creo que este es un personaje maquiavélico y dentro de su plan, como digo, él está tratando de subvertir el orden y yo creo que para eso hay unas medidas constitucionales para nosotros asegurarnos que el presidente Petro deje el poder el 7 de agosto. Y yo sí creo que Abelardo de la Espriella y su equipo jurídicamente y políticamente tienen que estudiar qué implicaría llevar esto a la comisión de acusaciones, qué implica un juicio de indignidad del presidente, porque, vuelvo, esto es un tema de la dignidad de la posición presidencial, esto no es un tema de un personaje, esto es un cargo constitucional que hay que tratarlo con dignidad y el cual el presidente Petro todos los días ha pisoteado y yo sí creo que el presidente electo lo está tratando con total seriedad y aplaudo los esfuerzos que haga Abelardo para asegurarse que esto no sea un juego y ni un chiste y se saque al presidente Petro el 7 de agosto. Sobre lo que está haciendo la oposición, quisiera preguntarles algo que ha planteado la oposición, que en las últimas horas de León Valencia, defensor a ultranza de Iván Cepeda y de los procesos de paz, etcétera, etcétera, a través de una fundación que ha recibido dineros de los gobiernos.
León Valencia dice que está muy bien esta idea que tienen algunos en el pacto histórico de hacer un gabinete alterno, un gabinete alterno. ¿Qué tal les parece esa idea del gabinete alterno, lo que están planteando y lo que quieren hacer? Y si eso va a tener algún tipo de asidero o va a también pasar al ostracismo como muchas de las cosas que advirtió el propio presidente Gustavo Petro, Alberto. Pues hombre, Luis Carlos, en cierta forma y digámoslo jocosamente, hasta me gustaría ver cómo es el gabinete solamente para saber qué cantidad de bárbaros llegan a poner en ese gabinete, solamente para ver los nombres. Sí. Pero ahora, esto sí es otra vez un tema de pataditas de ahogado, de tratar de mantener relevancia en un momento en que perdieron la relevancia. El pacto histórico perdió las elecciones y las perdió, a pesar de toda la trampa que hicieron, las perdieron en Francalí. Y entonces aquí, o nosotros entendemos que la democracia es como es y que se gana por un voto, no importa si se gana por 1.000.000 o por un voto, es exactamente la misma victoria, y por lo tanto el presidente electo y digno presidente de Colombia se llama Abelardo de las Priella, y el señor Iván Cepeda es el perdedor. Entonces una cosa que me llamaría también la atención, y eso sí le digo al señor Valencia, que me han puesto a discutir un par de veces con él y me parece un personaje bastante particular. Yo sí le diría al señor León Valencia, bueno, si usted va a poner un gabinete alterno es porque usted está diciendo que el presidente no es Abelardo de las Priella. Y si el presidente no es Abelardo de las Priella, entonces hágame un favor, señor León Valencia, y le dice al candidato perdedor que si él no cree que perdió las elecciones, él no puede posesionarse como senador. Entonces, ¿cómo diablos va a ser senador si al mismo tiempo dice que el proceso por el cual llegó a ser senador al cual es no injusto? cree? Claro. Ya, no, pues que esto tan completamente paradójico, todo es tan completo, nada cierra con nada, Luis Carlos. Entonces, pues realmente es difícil ver cómo cualquiera de estas cosas les vaya a funcionar a estos personajes. Aparte de que llegue algún momento, en los próximos meses, trimestres, en que realmente el pacto histórico logre hacer algo como lo que logró durante Iván Duque y nos incendie el país a través de primeras líneas, a través de todas estas cosas que trataron de hacer. Que yo le digo una cosa que yo no creo, porque es que yo no en esa oportunidad fue con el ELN, con las FARC, con el dinero de Venezuela, y Venezuela ya no es Venezuela. Y segundo, pues el gobierno nacional o las autoridades ya tienen en la cárcel a estos señores que obviamente faltaron a la ley, ¿no? Y Luis Carlos, hay un tema adicional, que la gente no está en ese ánimo. Sí, no está. Y otro tema, por ejemplo, que también yo creo que hay un paralelo muy grande. Si uno mira lo que pasó en Chile después de Cast, le trataron de prender el país 2 semanas y sacaron a los estudiantes, quemaron un par de bancos, otra vez dañaron la pared de la moneda, etcétera. Todas esas cosas que ya sentido todos estos tipos vándalos, etcétera. Pero no hubo masa crítica y eso se acabó. Sí, ya fue. Es verdad. Es verdad. José Carlos, ¿cómo ve esto del gabinete alterno? No, sin duda es una más y será una más de las acciones que la oposición en este desespero que coincidimos todos tienen, pues buscarán de generar esa desestabilización del tema. Yo lo que sí creo, y es muy importante que tengan en cuenta quienes están adoptando este tipo de ideas que se salen de lo lógico, es que hay normas y hay ley y hay además jurisprudencia de lo que ha pasado en otros países. Recordemos lo que le pasó a Bolsonaro, lo que le pasó al mismo Trump en su momento cuando la posición de Joe Biden, ir en contra de los ordenamientos constitucionales de los países. La historia demuestra que cuando un gobernante decide ir en contra de los ordenamientos constitucionales, las consecuencias pueden ser profundas para la democracia. La Organización de los Estados Americanos, a través de la Carta Democrática Interamericana, establece que cualquier alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático puede dar lugar a acciones de los Estados miembros para proteger la institucionalidad. Los ejemplos sobran. En Estados Unidos, tras las elecciones de 2020, los intentos de desconocer el resultado derivaron en investigaciones, procesos judiciales y una firme defensa de la transición constitucional por parte de las instituciones. En América Latina también existen antecedentes recientes. La OEA aprobó una resolución respaldando la transición democrática en Guatemala y reiteró que el respeto a la Constitución y a la voluntad popular es un principio esencial para preservar la democracia. La lección es clara. En una democracia, las diferencias políticas se resuelven mediante las instituciones, las leyes y las decisiones de los jueces, nunca desconociendo el orden constitucional. Cuando ese principio se debilita, no solo se pone en riesgo un gobierno, sino la confianza de toda una nación en su sistema democrático. Tiene consecuencias. Ya lo dijo además, recuerden ustedes un comunicado de los países del Escudo de las Américas. Muy importante eso. Muy advirtiéndole a la oposición. Eso es un deber constitucional. Tengan mucho cuidado que están jugando con candela. Y como dice Beto, chévere comparar ese gabinete uno a uno. A ver qué sale de esa comparación. Pero sin duda es un total estropicio lo que están planteando. Juan Alberto.
Pues yo tengo una cosa. Primero es que esto tendría una lógica en un país parlamentarista. Eso lo utilizan en los estados parlamentarios que dicen yo voy a tener Es una buena observación. esa oposición. Pero en un estado presidencialista, pues la verdad es que no tiene mayor sentido. La segunda tiene que ver con el hecho de que si quieren hacer oposición, tienen todo su derecho. Afortunadamente nosotros somos un estado lo suficientemente sólido que aguantó todos los ataques de este presidente, y si ellos quieren decir que les parece que no estuvo bien la decisión tomada por el ministro de Agricultura, que lo digan. Nosotros les vamos a respetar como país su capacidad de hablar. Lo que no quiere decir es que se les vaya a hacer caso. Ya demostraron y fracasaron durante 4 años en sus medidas en materia de salud, en sus medidas económicas, energéticas, y ahí podríamos irnos ministerio por ministerio. Entonces, lo que uno dice es, esto es una relevancia que no tienen. Yo creo que lo que está pasando en el pacto histórico es que se partieron. Yo creo que entre Iván Cepeda y Gustavo Petro hay unas diferencias enormes. Iván Cepeda no va a existir porque él no tiene carisma, él no tiene la capacidad de comunicar que sí tenía Gustavo Petro y que lo llevó en coche. Entonces ahora decir que Iván Cepeda va a ser el jefe de la oposición, pues eso es una ilusión porque ellos quedaron reventados por dentro porque nunca esperaron que fueran a perder las elecciones. Doctor Otero. Yo lo dividiría en dos. La parte política, donde comparto lo que dijo Juan Alberto, que se ha utilizado en otros países anglosajones, el famoso gabinete La Sombra. En Colombia en el 86, cuando ganó Barco, los conservadores trataron de hacer algo similar sin mucho éxito. Al final del día eso no funciona. Pero a mí lo que sí me preocupa es la parte jurídica. Y por eso digo hay que dividir lo político y lo jurídico. Y yo acá veo una clara estrategia de la izquierda, y hablo de la izquierda generalizada, no solamente el pacto histórico, de lo que en Estados Unidos se ha conocido como lawfare, que es estos ataques judiciales al nuevo gobierno para entorpecer. Van a empezar, y lo digo porque ahí no solamente está Leo Valencia, lo hemos oído lo hemos visto en columnas de Rodrigo Primi, del mismo Bejarano, de muchos personajes que se consideran juristas en Colombia, que son muy hábiles en la leguleyada, por así llamarlo, y quienes saben que pueden entorpecer el ejercicio de gobierno a punta de demandas y denuncias, y esa es la estrategia que yo ya veo, y esa sí me preocupa, porque aunque comparto lo que dice Juan Alberto y los otros de que las instituciones colombianas han sido fuertes y han frenado muchos de los abusos y de los desmadres de este gobierno, no se nos puede olvidar que una de las grandes conquistas de la izquierda en los últimos 25 años fue la rama judicial. Y muchas de esas estrategias jurídicas no siempre llegan a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema o al Consejo de Estado, sino tienen otras instancias de jueces que pueden tomar decisiones que pueden entorpecer a un gobierno. Entonces, nuevamente, yo sí creo que tenemos que estar advertidos de lo que quieren, de la estrategia, y estar preparados para contrarrestarla. De este lado también hay grandes juristas. Nuestro presidente electo es un gran penalista y yo estoy seguro que él más que nadie tiene que estar preparado para contener la amenaza de esta estrategia jurídica de la oposición. Ya que estamos hablando de lo que está haciendo la oposición, hay algo que me llama la atención que ha propuesto y que está haciendo el presidente Abelardo de la Espriella, y es el tema de los voceros. Ha nombrado 2 voceros para que lleven el orden del discurso presidencial, que suena muy bien en papel, es lo que hacen en Estados Unidos. Claro que en Estados Unidos hay voceros, pero también los secretarios hablan, ¿no? Los secretarios usted los ve desfilando en diferentes medios de comunicación y así lo hacen. Pero desde que se nombraron los voceros, acá los ministros designados dejaron de hablar. Y yo tengo una preocupación al respecto y quiero ver a ver si ustedes sienten lo mismo, que en un país de tradición oral como es el nuestro, el colombiano, donde hay sendos programas de la mañana, incluido este que hacemos juntos, donde los protagonistas por lo general son los ministros, ¿no? Los ministros. El sacar a los ministros de esa comunicación relevante de las mañanas y del día, y creo que genera un riesgo, y es el de precisamente darle la ventana solamente a la oposición que se está organizando para tener vocerías, para tener representatividad, y deja un espacio abierto comunicacional. Entiendo el orden, entiendo el deseo, entiendo la coherencia, la gerencia que está haciendo el gobierno, pero me genera cierta duda el hecho de que en aras de tener todo lo anterior se pierda la capacidad de comunicar y se pierda la capacidad de llenar esos espacios naturales que existen en Colombia. O se empiezo contigo, que eres de medio de comunicación. ¿Cómo lo lees? ¿Qué pasa acá? Pues es difícil elucubrar un poco, Luis Carlos, qué va a pasar, porque como bien dices, es una manera de comunicar con la cual el país y Colombia no han estado acostumbrados. Es decir, como bien dice, la relación de los medios salvo este gobierno pasado.
siempre ha sido muy abierta y directa, no solamente con la presidencia, sino con el resto de ministerios y direcciones generales, lo cual en principio también tengo las mismas dudas tuyas y es saber cómo va a funcionar esto. Va a funcionar muy al estilo de Donald Trump, creería uno, con esa vocería, o como funciona Javier Milei en Argentina, con un vocero oficial, y el presidente en algunos eventos públicos y en algunos momentos de contacto con la prensa haciendo comentarios muy sueltos y muy rápidos, pero sin duda va a haber o se va a dar un proceso digamos yo, de disciplina que no sé si vaya a salir bien, porque claramente pues cada ministerio quiere mostrar, quiere brillar, Claro. quiere tener su propio plan de comunicación, tiene además personas en comunicaciones distintas y con capacidades y competencias distintas. Hay muy buenos comunicadores de lo público, que les va a costar mucho a ellos también y a ellas pues sentirse amarrados y con la necesidad de cumplir con una disciplina de comunicación a partir de los voceros de la presidencia. Y también será, y es bien importante esto, muy importante, va a partir también de la personalidad de los voceros, porque si hablamos de Estados Unidos tenemos una vocera que es protagonista de la comunicación, es una mujer dura, fuerte, que muy buena, muy buena además. En el caso de pero por ejemplo, hemos tenido ejemplos en Estados Unidos donde todos se acuerdan del señor Scaramucci en Trump 1, un desastre, ¿no? O sea, eso es un riesgo. Duró una semana. Hay unos personajes muy buenos como Caroline Levitt. Por eso digo, en Argentina también hay uno muy bueno, que tiene algunos escándalos por ahí, pero también es muy bueno porque también choca muy fuerte con la prensa y genera noticia y va lo que quiere al final esa estrategia direccionando la comunicación, controlando la comunicación. Pero eso cómo va a salir en Colombia, ahí no sabemos. Y ahora, por ejemplo, esta administración Trump tiene a ex Fox como secretarios, empezando por el señor Hegseth. Es decir, Trump lo que hizo fue escoger un gabinete, efectivamente, pero un gabinete inmensamente comunicacional, con una capacidad de comunicación única. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo, es lo que estoy tratando de decir. Quiero preguntarle al doctor Juan Alberto, porque esto ya lo vivimos en Colombia en el sentido de tener ministros que hablan y tener ministros que no hablan. Y al doctor Juan Alberto le tocó apagar incendios múltiples cuando el señor Carrasquilla decidió no hablarle más al país, ¿cierto? En medio de la defensa de la reforma tributaria más dura que tuvo Colombia y que terminó en el llamado levantamiento social, que fue realmente una toma guerrillera urbana. Pero el doctor Juan Alberto le tocaba torear a los medios de comunicación, y fue que nos conocimos. Él apagando los incendios de su ministro anterior y luego ya él retomando ese tipo de rumbo. Pero, doctor Juan Alberto, usted ha estado ahí, no necesariamente tener ministros que no hablen es una cosa buena. Eso iba a decir yo, Luis Carlos, y lo iba a decir de otra forma. Yo creo que los ministros, al claro, final de cuentas, usted es mucho son más decente fusibles. que yo. No. Lo que iba a decir es que los ministros son fusibles. Sí. Realmente, cuando uno tiene unas carteras, los que tienen que tener ese desgaste son los ministros. Uno ve, sobre todo en materia económica, si va a haber una reforma tributaria, que no lo sé, pero esas discusiones uno no puede dejárselas a un vocero que arrope todo el gobierno, porque si no lo desgasta el gobierno rápidamente. Una discusión de impuestos desgasta al país muy, muy fácilmente y tiene que ser comunicada por solo el ministro de Hacienda, que además tiene los tecnicismos y las demás cosas. Igualmente pasa, imagínense que si tengamos un riesgo de que se nos apague el país, como parece que puede pasar por todo lo del el niño y por toda la situación de que dejaron todo el sistema energético destruido. Uno no puede poner al presidente de la República a estar liderando eso porque lo va a desgastar. Va a desgastar a ese vocero que se imponga, lo va a desgastar mucho. Yo creo que los ministros tienen que ser fusibles y tienen que poder hablar sobre todo en temas que son muy delicados, porque si no, desgasta muy rápido al gobierno. Claro. Doctor Otero, señor. A mí sí me gusta. A mí le quiero decir que creo que Abelardo trae una disciplina en un país que venía completamente desordenado, completamente desbaratado. Y creo que lo que él está tratando de mostrar es que hay una persona con autoridad gobernando. Dos, él es un gran comunicador. Y yo creo que él, por otro lado, ha insistido que él va a gobernar desde las regiones. Y parte de gobernar desde las regiones va a requerir que este es un presidente que no va a estar en el Palacio de Nariño a las 3 de la mañana molestando con su Twitter, espero, y que para eso va a necesitar tener unos canales de comunicación directo a los medios, digamos, con disciplina de mensaje, pero por otro lado, él va a ser un personaje, yo creo que muy parecido al presidente Uribe con sus famosos consejos en las regiones, donde Abelardo va a estar constantemente tirando línea, escuchando a la gente, preguntándole a sus mismos ministros cómo van los resultados en sus respectivas carteras. Entonces, como le digo, yo lo aplaudo, yo creo que va a tener un periodo de adaptación que no es fácil y yo creo que los medios de comunicación van a tener que también ponerse en orden. Lo otro es, Luis Carlos, y yo sé que usted es un medio diferente, pero acuerde que acá los medios no son amigables a Abelardo, por lo menos así lo mostraron en la campaña. Por eso, y entonces yo creo que también es una manera también de disciplinar
a lo que van a hacer todos esos medios que lo van a querer atacar, que van a querer confrontarlo, de darles un manejo adecuado. Yo lo aplaudo y como le digo, yo ahorita estoy convencido que lo que le faltaba a Colombia era orden y está llegando un presidente con mucho orden. Sí, Alberto. Pues hombre, Luis Carlos, yo también estoy como usted, entre que me gusta o no me gusta, o sea, los argumentos que acaba de dar Andrés son totalmente válidos. Creo que demuestra que Abelardo es en sí un empresario. O sea, yo veo que Abelardo en cierta forma está tratando de organizar un Colombia Inc., en cierta forma parecido a un Milei Inc., Chévere eso, me gusta eso. a un Donald Trump Inc., en que somos gente del sector privado que entiende cómo funciona el sector privado y hemos entendido por qué razón el sector privado es en muchas cosas mucho más eficiente que el sector público. Y yo creo que parte de la organización de los mensajes sí es ahí. Pero también le digo una cosa, va a ser muy difícil, y yo aprecio muchísimo a Miller Soto, va a ser muy difícil para Miller Soto, por ejemplo, explicar las bondades del fracking. O explicar el por qué razón hay que mirar la opción de disminuir las exenciones tributarias que nos pueden ayudar a incrementar el recaudo de una forma bastante interesante, en una forma socialmente responsable. Eso le va a tocarme a Miguel Gómez, porque son temas muy técnicos, muy específicos. Y pues ahora, lo que sí pasa, por ejemplo, usted y yo lo hemos visto mil veces, Luis, sale Karen Leavitt y dice, today we have the Secretary of War, o today we have Marco Rubio, Claro. para que hablen temas ahí. Entonces yo creo que va a haber como un híbrido ahí, pero digamos, ojalá funcione, porque si esto funciona, comienza, yo insisto, Colombia necesita orden, y yo lo que veo de algo, si hay algo que me está encantando a mí de este nuevo gobierno, es la organización. Por ejemplo, la organización de José Manuel, del equipo José Manuel, la organización del equipo del presidente Abelardo de las Priellas, son personas extremadamente organizadas, y por ejemplo, yo y usted que hemos tenido reuniones con ellos, por Teams o lo que sea, la reunión comienza, bueno, este es el tema y vamos a hablar de esto, esto y esto, y no le vamos a quitar tiempo. Yo me siento en una conversación del sector privado y me encanta. Sí, claro. Es mucho más eficiente. Claro, claro. Más allá de las diferencias políticas, lo que está en juego es el respeto por las reglas de la democracia. Los gobiernos pasan, los presidentes cambian, pero la Constitución debe permanecer como el pilar que garantiza la estabilidad de la nación. Ahora la pregunta queda en manos de los colombianos. ¿Estamos presenciando simplemente las últimas polémicas de un gobierno que termina o existe un riesgo real para la institucionalidad del país? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este análisis te pareció útil, comparte este video para que más personas conozcan los hechos y puedan sacar sus propias conclusiones. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos porque aquí seguiremos analizando, con contexto y profundidad, las noticias que están marcando el futuro de Colombia. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.